Hoy vamos a hablar sobre el tema tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar es el tema de hoy. ¿Qué está? Vamos a leer, por favor, Romanos 6, 1 al 3, que dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Miren, mis hermanos, como dice la palabra en Romanos 6, 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Yo creo que en el pecado no vamos a seguir perseverando los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. No que hemos sido persuadidos, sino que lo hemos recibido de verdad. Porque Él sabe quién lo tiene dentro del corazón, quién camina como a Él le agrada. Entonces, ya nosotros cada día nos vamos apartando del pecado. Porque como dice, no, pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, ¿verdad? Porque ya nosotros somos de Cristo, nosotros somos hijos de Dios porque Él nos ha recibido por medio de la sangre de su Hijo amado Cristo Jesús, que fue el que pagó aquel precio por nosotros. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué hemos sido bautizados en Cristo y por qué en su muerte? Porque los que hemos cumplido su palabra, de que primero le recibimos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, pero luego cumplimos según su palabra, nos bautizamos. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? O sea que eso fue lo que yo sentí y he sentido siempre, que cuando entramos al agua para ser bautizados, entra el hombre viejo. Pero cuando salimos, sale ese hombre nuevo y renovado. Porque estamos en Cristo ya y hemos cumplido la escritura de bautizarnos. Eso es lo que es morir en Cristo Jesús. Morimos, pero luego vivimos. Porque Él es vida, claro que sí. Estamos resucitados en Cristo. ¿Por qué? Según la palabra. Así, mis hermanos, que puedo decirles que esto es hermoso cuando uno viene a Jesús. Hermoso porque en ese tiempo uno está en su primer amor. En ese tiempo uno ve muchos milagros. Cada día, cada momento ve esos milagros. ¿Por qué? Porque uno está con un corazón limpio, entregado completamente a Él, porque está creyendo a su palabra. Así que, mis hermanos, yo creo que esta palabra está aquí, está clara. Así que, por favor, me pueden acompañar a Mateo 10. A ver, Mateo 10, 22, que dice así: y seréis aborrecidos de todos. Óiganle bien, esta palabra está bien fuerte. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es solamente recibirlo y decir, bueno, estamos bien, voy a la iglesia cada domingo. Y tengo que, bueno, ya el Señor sabe que yo le amo. Entonces, no.
tenemos que perseverar creyendo a su palabra, leyéndola todos los días, estudiándola, discerniendo cada capítulo, cada versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque todo nos habla para cada necesidad, para cada inquietud, nos aconseja. Todo está aquí en la Biblia. Este es el manual de Dios, el que Él nos ha dado cada día. ¿Para qué? Para que nosotros lo estudiemos, nos gocemos en Él. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ser aborrecidos? Sí, muy fácil. Si Jesús lo aborrecieron cuando estuvo en esta tierra, ¿quiénes somos nosotros? No, yo no le pongo cuidado. Antes como que me cogía lucha con eso. Hoy en día no, porque nosotros somos sus discípulos, porque Él mandó a los discípulos a ir y predicar el evangelio. Nosotros, ¿a quiénes le predicamos? Al del trabajo, al que tenemos al lado, en las filas de los supermercados, de las farmacias, de todo. Entonces nosotros cada día estamos caminando, haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que perseverar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Él. Claro, porque nos odia. A veces estamos en ese momento hablándole a una persona la palabra, o sea, invitándola a que venga Jesús, o simplemente le estamos diciendo un Dios le bendiga, le estamos explicando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros le hablamos a esa persona, y esa persona muchas veces despectivamente se burla de nosotros en nuestra cara. Ay, ¿quiénes son ustedes para venirme? Pues ya yo sé que Dios existe. Eso es lo primero que nos dicen. Pero es que aquí no le estamos hablando de Dios. A Dios todo el mundo sabe que Dios es Dios. Estamos hablando de Jesús, que fue aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. El que derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. El que pagó ese precio por nosotros. Entonces, aquí el dilema es Jesús. Y muchas veces nos odian. Muchas veces nos dicen hasta malas palabras. Sí, a mí me las han dicho. Pero yo ni siquiera me inquieto. ¿Por qué? No es a mí el que están despreciando, es a Jesús. Entonces ahí está la palabra que se cumple. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mí. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar. Como dice la palabra. Esto está en Mateo 10:22. Esta palabra. Por eso, cada día nosotros tenemos que perseverar. Perseverar es estar donde el Señor nos puso. Perseverar es ir a reunirnos con los hermanos a la iglesia. ¿Por qué? Porque juntos ganamos la batalla, orando, unánimes en un mismo sentir. Eso es perseverar. Cada día, cada instante, cada momento. Qué lindo es uno donde quiera que esté. A veces en nuestro trabajo. No, a veces no, todo el tiempo. A mí me pasó. No es tanto lo que hablamos, sino cómo lo demostramos. ¿Verdad que sí? Sí, demostramos a Jesús. Una vez, mira que yo trabajaba en el Four Seasons, 465 trabajadores de planta. Y hubo una reunión. Yo nunca negué que era cristiana. Inclusive, un día me pidieron. Me sorprendió porque ahí, mire esto, la jefa, la manager de allí, era lesbiana, casada. ¿Y qué pasó? Un día, la trabajadora o algo, no sé qué pasó, y ella me dice, todos piden que ores antes de empezar el trabajo. ¡Qué lindo! Yo dije, wow, qué privilegio el mío. Y me lo pidió ella misma. Dice, por unanimidad. Así, lo dijo bien serio. Pero yo ahí mismo la agarré, como decimos, agarramos el toro por los cachos y dije, vamos a orar, mis hermanos, porque el Señor dice que para el que cree todo es posible. Y desde ese día oramos todos los días en la mañana.
Hablo de mi turno en la mañana. Bueno, pero también un día teníamos esa reunión en el salón, en el Jumbo, que llama el Jumbo. Y dice, estábamos todos reunidos, iba a comenzar cuando el jefe, el manager mayor, el señor Gómez, que así le decíamos todos, me dice, me llama, me dice, suba por favor usted. Yo estaba cerca y yo dije, ay Dios mío, ¿qué me irán a decir? El corazón me palpitó, me brincó, porque cuando nadie espera, ¿verdad? Y cuando, bueno, yo dije, ay, vamos a ver qué me dice. Subo y cuando estoy allí me dice, vamos a comenzar, entonces él dijo, vamos a comenzar esta reunión con una oración y lo va a decir ella, nuestra compañera de trabajo. Yo dije, lo primero que dije, gloria a Dios. Bueno, todos vamos a orar. Comencé, oramos una oración corta porque era una reunión en general, pero Dios me dio la palabra y me dio el privilegio. ¿Por qué? No gritándolo, yo soy cristiana. No, es el vivir de cada día, cada día. Nosotros creemos que nuestros compañeros no se dan cuenta, pero todos los días están viendo cómo actuamos, cómo ayudamos, cómo colaboramos acá y cómo hacemos nuestro trabajo con excelencia. Siempre fui excelente en mi trabajo. No solamente allí, limpiando casas, siempre fui excelente. Hacía un trabajo que yo lo hacía como para mí. Entonces, así mis hermanos, que yo les digo, esto cuando nosotros no es hablar, es actuar, mostrar a Cristo con nuestra vida. Eso es lo mejor, lo que más atrae a una persona allí, a Cristo, nuestro caminar en Él. Así mis hermanos, que vamos a ver, me pueden acompañar a Mateo 24:13, por favor, que dice así. 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es solamente recibir a Cristo y conformarnos, no, es cada día. Esto es un caminar diario. ¿Por qué? Porque somos los discípulos del Señor. No nos podemos descuidar porque el enemigo anda como león rugiente tratando de quitarnos la bendición cada día. Entonces nosotros por eso cada día tenemos que orar, cada día tenemos que leer la palabra, meditarla, comerla, rumiarla como hacen los ganados. Sí, porque esa es la palabra. Todo el día nosotros la recordamos. Donde quiera que estemos, nadie nos va a quitar que no podamos pensar, nadie nos puede quitar que no podamos orar. No podemos orar con el Señor en secreto, aún haciendo nuestros oficios, nuestro trabajo en un momento que tengamos. Aún cuando se va en un momento al baño, allí se puede dar gracias a Dios y ponerle todo en sus manos. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él nos enseñó todas estas cosas, a orar sin cesar. Así que mis hermanos, así les sigo diciendo. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Esto es Mateo 24:13, que estamos aquí. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros tenemos que llevar un caminar diario, día a día en el Señor. No es un día, sino ahora más que todo, porque ya Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, lo decimos y la gente no lo cree, porque han endurecido sus pensamientos, han endurecido su mente. ¿Quién le ha endurecido? El enemigo, sus ojos para que no vean, sus oídos para que no escuchen la verdad.
Así que está muy claro, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que perseveró hoy y mañana se quedó en el camino. No, tenemos que seguir. Así que por favor, mis hermanos, vamos a Hechos 1:14. Que dice así. Hechos 1:14. Dice la palabra de Dios: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto fue después de Jesús haber resucitado y haber ascendido al cielo, ¿verdad? Entonces quedaron los apóstoles, como él le había dicho, que no se fueran hasta recibir la promesa. Entonces ellos perseveraban juntos, unánimes en oración y ruego, con acción de gracias, como lo dice la palabra también. Entonces, mire esto, que tan real. Estaba María, la madre de Jesús, con las otras mujeres y con sus hermanos, porque María tuvo 4 hijos varones y tuvo hembras también. Así que aquí María, una mujer como nosotros, pero una mujer que también sabía orar, porque recibió las instrucciones de su Hijo, Jesucristo. Entonces es muy importante reunirnos para recibir la palabra, pero también para orar y estar unidos. Pero muchas veces se llama y no reciben, no contestan para la oración. Entonces ahí es donde está el detalle. Tenemos que unirnos y seguir perseverando, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, mis hermanos. Así que, por favor, me pueden acompañar. Hechos 2:42, que dice así. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quienes perseveraban, los apóstoles y todas aquellas personas que anduvieron con Jesús también. Todos se quedaron unidos. ¿Por qué? Porque estaban unidos, perseveraban juntos. La perseverancia es muy importante. Todo el que persevera llega. Yo he sido perseverante en las cosas del Señor. Sí, he pecado, claro que sí, pero para eso no peco sabiendo y diciendo, adrede, no. Pero todos caemos en un momento de pecado, un mal pensamiento, ¿cómo es? A veces nos incluimos oyendo un chisme que no nos importa, pero ahí estamos. Entonces, prestamos los oídos. No, nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por eso es que la unión hace la fuerza, ¿verdad que sí? Somos más fuertes cuando estamos juntos, para alabar, para bendecir, para orar, para dar gracias. Eso es hermoso, y allí es donde se manifiesta el Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Todos tenemos tanto para orar, todos tenemos gente que no tiene a Jesús en sus corazones todavía, todos, unos porque se han alejado y otros porque nunca han abierto su corazón. Entonces hay que orar para que ellos vengan a Él. Entonces tenemos que perseverar. Mire qué lindo es, porque aquí dice también, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo también es cuando nosotros venimos y compartimos un café,
compartimos un pancito, que lo que la hermana trajo, que el hermano trajo, ¿verdad? Que nos sentimos felices. ¿Cómo compartimos en esa mesa? Nos reímos, compartimos cosas personales. Cada día nos conocemos más. ¿Por qué? Porque así es. Entonces hay más compenetración de los unos con los otros. Y eso es hermoso, que cuando veamos al hermano, wow, nos podamos dar un abrazo, pero un abrazo genuino, sin mentiras, sin hipocresía, sin nada de eso, sino verdadero. Eso es lo hermoso que Dios nos da. Así que tenemos un privilegio muy grande, tener a Jesús y ser hijos de Dios cada día. Eso es muy hermoso. Aquí vamos a, por favor, a Hechos 13, seguimos en Hechos 13. Hechos 13, 43. Que dice así. Hechos 13, 43. Dice la palabra de Dios. Dice así: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Mire qué hermoso, qué testimonio tan hermoso daba Pablo y Bernabé en aquellos sitios donde llegaba. ¿Por qué? Porque ellos le hablaban la palabra y la compartían con ellos y los persuadían, o sea que les hablaban con amor, con firmeza, porque ellos sabían en quién habían creído, en Jesucristo, el Hijo de Dios. El único medio de llegar al cielo es Él. No es, sí, Dios, como dije al principio, Dios es grande y poderoso porque ese es el Padre. Pero nada de lo que nosotros hagamos, si no lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, no nos será hecho, porque Él mismo dice su palabra. Y qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros podamos decirle: Padre, en el nombre de Jesús, tengo esta necesidad. Mira, te ruego por mi hijo, por mi hija, te ruego por esta persona que pidió oración, y la recibimos. Miren, estos días pasados que tuve a mis hermanos, el uno con un accidente grave, el otro también mal, que cayó al hospital. Y mire cómo se han recuperado. Ya el uno está trabajando, el del accidente, que no creían. Y el otro, pues ahí está recuperándose, y esperamos en el Señor que sea. Sino que se haga la voluntad de Él, porque la de nosotros ya sabemos cuál es, que cada día sea mejor. Pero así es. Y estamos dando gracias por todas estas cosas. Gracias al Señor. Así que qué lindo el testimonio que daba Bernabé y Pablo que era la cabeza. Porque ellos lo seguían. ¿Por qué? Porque ellos sabían en quién estaban siendo dirigidos hacia la salvación, que era Jesucristo. Estamos en Hechos 13:43. Ahora seguimos en Hechos 26, por favor. Que como esto habla tanto de estas cosas. Hechos 26, 22. Que dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ya todas estas cosas fueron anunciadas por Isaías, por varios profetas. Entonces, ¿qué decía él? ¿Qué dice Pablo en su palabra aquí, en Hechos? Dice: Hechos 26, 22. Que dice así. Dice: y persevero. Oiga, recibiendo él el auxilio de Dios. Mire esto.
Aquí estoy parafraseando la palabra, porque Okay. Sí, claro, porque la palabra dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Esta es la palabra de Dios. Por eso es que a la palabra no se le puede aumentar ni se le puede quitar. No se le puede quitar a la palabra. Porque imagínense, aquel que quita o pone está transgrediendo la ley de Dios. Así que tenemos que seguir. Pero él dice, con el auxilio, con el auxilio de Dios, él podía hacer todas estas cosas. Entonces, qué linda la palabra. Que mire que aunque Pablo nunca vio a Jesús, pero fue lleno por el Espíritu Santo. ¿Y quién era Pablo? Ya lo sabemos, un perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Así como él era fuerte para perseguir a la iglesia, el Señor Dios en aquel momento lo arrebató para que le sirviera a él. Así que él, por eso no nos cansemos de orar por nuestra familia, porque no sabemos el propósito de Dios para cada uno de ellos. Así como lo ha tenido para nosotros, el Señor también lo va a tener para ellos. Amén. Amén. Entonces tenemos que recibir esa palabra, vivirla y creerla, porque si no la creemos, en vano es nuestra fe. Así que, mis hermanos, volvemos a Romanos 2:7, por favor, si son tan amables. Romanos 2:7, que dice así: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Nosotros buscamos la vida eterna por medio de Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cómo la vamos a encontrar? Cada día limpiándonos más. Como les dije, sí, pecamos con nuestros pensamientos, nuestras actitudes. A veces con una mala actitud nosotros pecamos. Sí, o una palabra que no está bien dicha, qué sé yo, tantas cosas, tan fácil de resbalarse al pecado. Pero por eso nosotros tenemos a Jesús, que es el abogado nuestro delante de Dios. ¿Para qué? Para buscar la inmortalidad. Se busca, claro, cuando lleguemos a la vida eterna, ya que no estemos en estos cuerpos, sino en cuerpos gloriosos. Por eso cada día tenemos que perseverar, mis hermanos, porque la perseverancia es donde está el triunfo. Yo he sido una mujer perseverante, y lo digo de verdad, perseverante. Voy a hablar primero en las cosas del Señor, porque desde hace 34 años largos que lo recibí, nunca he ido atrás, ni en el pensamiento. Al contrario, cada día nos han venido, a mis hijos y a mí nos han venido esos huracanes en nuestras vidas. Han venido terremotos, para decir algo, nos han venido cosas muy fuertes, tornados de esos que acaban con las ciudades. A nuestras vidas han llegado, pero de la mano de Dios, orando juntos, implorando misericordia, y ahí hemos visto la mano de Dios cada día en cada petición que le hemos hecho en nuestras vidas. Hemos sido perseverantes. Todos le doy gracias a Dios por mis hijos y por mis nietos ahora que siguen el camino también. Estamos perseverando porque queremos llegar a obtener esa corona allá arriba de la salvación, como el que corre. Acá uno solo gana el premio, aquí queremos todos ganar ese premio, todos, porque por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque el premio de la vida eterna solamente se encuentra por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Lo dice su palabra, y nadie va al Padre si no es por Él. Así, mis hermanos, que seguimos, porque el tiempo va corriendo.
Así que volvemos a Romanos 6, por favor. 6. Romanos 6, 1 y 2. Que dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya nosotros morimos al pecado, como le explicaba ahorita, porque cuando lo recibimos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, y cuando cumplimos su mandato, que es bautizarnos, allí entró al agua, como yo siempre lo siento y lo digo así. Cuando el día que me bauticé, entró el hombre viejo y salió el hombre nuevo, renovado en Jesucristo. Y de ahí en adelante para adelante, porque no hay otro camino. ¿Verdad que sí, mis hermanas? Así que esa es la verdad, porque ahí es donde comenzamos una vida de verdad. La vida en Jesucristo. Por eso tenemos que perseverar, uniéndonos, caminando juntos, llorando juntos, porque muchas veces lloramos con el hermano. ¿Por qué? Porque vemos su aflicción o su necesidad y también nuestro corazón se une al de él. Y por eso sentimos las necesidades del uno al otro. Cuando un hermano tiene una necesidad, vamos a algo de alimento, como lo habíamos hablado antes. ¿Qué hacemos primero? Hacer un mercado y llevárselo con amor para que haya alimento en su casa. Y luego lo demás viene por añadir. Cristo está a las puertas, lo decimos y la gente no lo cree porque han endurecido sus pensamientos, han endurecido su mente. ¿Quién le ha endurecido? El enemigo, sus ojos para que no vean, sus oídos para que no escuchen la verdad. Así que está muy claro, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que perseveró hoy y mañana se quedó en el camino. No, tenemos que seguir. Así que por favor, mis hermanos, vamos a Hechos 1:14. Que dice así. Hechos 1:14. Dice la palabra de Dios: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto fue después de Jesús haber resucitado y haber ascendido al cielo, ¿verdad? Entonces quedaron los apóstoles, como él le había dicho, que no se fueran hasta recibir la promesa. Entonces ellos perseveraban juntos, unánimes en oración y ruego con acción de gracias, como lo dice la palabra también. Entonces, mire esto que tan real. Estaba María, la madre de Jesús, con las otras mujeres y con sus hermanos, porque María tuvo 4 hijos varones y tuvo hembras también. Así que aquí María, una mujer como nosotros, pero una mujer que también sabía orar porque recibió las instrucciones de su Hijo, Jesucristo. Entonces es muy importante reunirnos para recibir la palabra, pero también para orar y estar unidos, pero muchas veces se llama y no reciben, no contestan para la oración. Entonces ahí es donde está el detalle. Tenemos que unirnos y seguir perseverando, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, mis hermanos. Así que, por favor, me pueden acompañar. Hechos 2:42, que dice así. Hechos 2:42
2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quienes perseveraban, los apóstoles y todas aquellas personas que anduvieron con Jesús también. Todos se quedaron unidos. ¿Por qué? Porque estaban unidos, perseveraban juntos. La perseverancia es muy importante. Todo el que persevera llega. Yo he sido perseverante en las cosas del Señor. Sí, he pecado, claro que sí, pero para eso no peco sabiendo y diciendo, oh, adrede, no. Pero todos caemos en un momento de pecado, un mal pensamiento, ¿cómo es? A veces nos incluimos oyendo un chisme que no nos importa, pero ahí estamos. Entonces, prestamos los oídos. No, nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por eso es que la unión hace la fuerza, ¿verdad que sí? Somos más fuertes cuando estamos juntos, para alabar, para bendecir, para orar, para dar gracias. Eso es hermoso, y allí es donde se manifiesta el Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Todos tenemos tanto para orar, todos tenemos gente que no tiene a Jesús en sus corazones todavía, todos, unos porque se han alejado y otros porque nunca han abierto su corazón. Entonces hay que orar para que ellos vengan a Él. Entonces tenemos que perseverar. Mire qué lindo es, porque aquí dice también, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo también es cuando nosotros venimos y compartimos un café, compartimos un pancito, que lo que la hermana trajo, que el hermano trajo, ¿verdad? Que nos sentimos felices. ¿Cómo compartimos en esa mesa? Nos reímos, compartimos cosas personales, cada día nos conocemos más. ¿Por qué? Porque así es. Entonces hay más compenetración de los unos con los otros, y eso es hermoso, que cuando veamos al hermano, wow, nos podamos dar un abrazo, pero un abrazo genuino, sin mentiras, sin hipocresía, sin nada de eso, sino verdadero. Eso es lo hermoso que Dios nos da. Así que tenemos un privilegio muy grande, tener a Jesús y ser hijos de Dios cada día. Eso es muy hermoso. Aquí vamos por favor, a Hechos 13, seguimos en Hechos 13. Hechos 13, 43. Que dice así. Hechos 13, 43. Dice la palabra de Dios, dice así: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Mire qué hermoso, qué testimonio tan hermoso daba Pablo y Bernabé en aquellos sitios donde llegaba. ¿Por qué? Porque ellos le hablaban la palabra y la compartían con ellos y los persuadían, o sea que les hablaban con amor, con firmeza, porque ellos sabían en quién habían creído, en Jesucristo, el Hijo de Dios. El único medio de llegar al cielo es Él. No es, sí, Dios, como dije al principio, Dios es grande y poderoso porque ese es el Padre. Pero nada de lo que nosotros hagamos, si no lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, no nos será hecho, porque Él mismo dice su palabra. Y qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros podamos decirle: Padre, en el nombre de Jesús, tengo esta necesidad. Mira, te ruego por mi hijo, por mi hija, te ruego por esta persona que pidió oración.
y la recibimos. Miren estos días pasados que tuve a mis hermanos, el uno con un accidente grave, el otro también mal, que cayó al hospital. Y mire cómo se han recuperado. Ya el uno está trabajando, el del accidente que no creían. ¿Ah? Y el otro, pues ahí está recuperándose y esperamos en el Señor que sea. Sino que se haga la voluntad de Él, porque la de nosotros ya sabemos cuál es. Que cada día sea mejor. Pero así es. Y estamos dando gracias por todas estas cosas. Gracias al Señor. Así que, qué lindo el testimonio que daba Bernabé y Pablo que era la cabeza. Porque ellos lo seguían. ¿Por qué? Porque ellos sabían en quién estaban siendo dirigidos hacia la salvación, que era Jesucristo. Estamos en Hechos 13:43, ahora seguimos en Hechos 26, por favor. Que como esto habla tanto de estas cosas. Hechos 26, 22. Que dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ya todas estas cosas fueron anunciadas por Isaías, por varios profetas. Entonces, ¿qué decía él? ¿Qué dice Pablo en su palabra aquí, en Hechos? Dice, Hechos 26, 22, que dice así, dice, y persevero, oiga, recibiendo él el auxilio de Dios. Miren esto, aquí estoy parafraseando la palabra, porque okay. Sí, claro, porque la palabra dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Esta es la palabra de Dios. Por eso es que a la palabra no se le puede aumentar ni se le puede quitar. No se le puede quitar a la palabra. Porque imagínense, aquel que quita o pone está transgrediendo la ley de Dios. Así que tenemos que seguir. Pero él dice, con el auxilio de Dios, él podía hacer todas estas cosas. Entonces, qué linda la palabra. Que mire que aunque Pablo nunca vio a Jesús, pero fue lleno por el Espíritu Santo. ¿Y quién era Pablo? Ya lo sabemos, un perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Así como él era fuerte para perseguir a la iglesia, el Señor Dios en aquel momento lo arrebató para que le sirviera a él. Así que por eso no nos cansemos de orar por nuestra familia, porque no sabemos el propósito de Dios para cada uno de ellos. Así como lo ha tenido para nosotros, el Señor también lo va a tener para ellos. Amén. Entonces tenemos que recibir esa palabra, vivirla y creerla, porque si no la creemos, en vano es nuestra fe. Así que, mis hermanos, volvemos a Romanos 2:7, por favor, si son tan amables. Romanos 2:7, que dice así: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Nosotros buscamos la vida eterna por medio de Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cómo la vamos a encontrar? Cada día limpiándonos más. Como les dije, sí, pecamos con nuestros pensamientos, nuestras actitudes. A veces con una mala actitud nosotros pecamos. Sí,
o una palabra que no está bien dicha, qué sé yo, tantas cosas, tan fácil de resbalarse al pecado. Pero por eso nosotros tenemos a Jesús, que es el abogado nuestro delante de Dios. ¿Para qué? Para buscar la inmortalidad. Se busca, claro, cuando lleguemos a la vida eterna, ya que no estemos en estos cuerpos, sino en cuerpos gloriosos. Por eso cada día tenemos que perseverar, mis hermanos, porque la perseverancia es donde está el triunfo. Yo he sido una mujer perseverante, y lo digo de verdad, perseverante. Voy a hablar primero en las cosas del Señor, porque desde hace 34 años largos que lo recibí, nunca he ido atrás, ni en el pensamiento. Al contrario, cada día nos han venido, a mis hijos y a mí nos han venido esos huracanes en nuestras vidas. Han venido terremotos, para decir algo, nos han venido cosas muy fuertes, tornados de esos que acaban con las ciudades. A nuestras vidas han llegado, pero de la mano de Dios, orando juntos, implorando misericordia, y ahí hemos visto la mano de Dios cada día en cada petición que le hemos hecho en nuestras vidas. Hemos sido perseverantes. Todo le doy gracias a Dios por mis hijos y por mis nietos ahora que siguen el camino también. Estamos perseverando porque queremos llegar a obtener esa corona allá arriba de la salvación, como el que corre. Acá uno solo gana el premio, aquí queremos todos ganar ese premio, todos, porque por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque el premio de la vida eterna solamente se encuentra por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Lo dice su palabra, y nadie va al Padre si no es por Él. Así, mis hermanos, que seguimos, porque el tiempo va corriendo. Así que volvemos a Romanos 6, por favor. 6. Romanos 6, 1 y 2, que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya nosotros morimos al pecado, como le explicaba ahorita, porque cuando lo recibimos en nuestros corazones y declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, y cuando cumplimos su mandato, que es bautizarnos, allí entró al agua, como yo siempre lo siento y lo digo así, cuando el día que me bauticé, entró el hombre viejo y salió el hombre nuevo, renovado en Jesucristo. Y de ahí en adelante para adelante, porque no hay otro camino. ¿Verdad que sí, mis hermanas? Así que esa es la verdad, porque ahí es donde comenzamos una vida de verdad. La vida en Jesucristo. Por eso tenemos que perseverar, uniéndonos, caminando juntos, llorando juntos, porque muchas veces lloramos con el hermano. ¿Por qué? Porque vemos su aflicción o su necesidad, y también nuestro corazón se une al de él, y por eso sentimos las necesidades del uno al otro. Cuando un hermano tiene una necesidad, vamos a algo de alimento, como lo habíamos hablado antes. ¿Qué hacemos primero? Hacer un mercado y llevárselo con amor para que haya alimento en su casa. Y luego lo demás viene por añadidura. Así hablamos más correctamente, con nuestros hechos, no con nuestras palabras, porque a veces hablamos demasiado y no cumplimos nada. Entonces, eso es así. Bueno, aquí, por favor, en Colosenses 4:2. Por favor, yo también lo estoy buscando. Colosenses 4:2, que dice así: perseverad en la oración,
velando en ella con acción de gracias. Por eso, por eso, mis hermanos, es tan importante perseverar. El Señor, cuando Dios nos pone en un lugar, vamos a perseverar, a esperar que el Señor dirija nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él, si nos ha llevado a una iglesia, vamos a hablar así, es porque Él tiene propósito firme hacia nuestras vidas. Cada día, porque si vamos a estar brincando como los pájaros, hoy volamos, ahora volan a un árbol, luego vuelan a otro, vuelan al otro, no se detienen los pájaros, las aves. ¿Por qué? Porque esa es su vida, andar de árbol en árbol, buscando el alimento, qué sé yo. Pero aquí a nosotros, si Dios nos planta en un lugar, debemos ser perseverantes, firmes, firmes como un soldado en guerra, con el fusil al hombro y estar ahí firmes y perseverando, porque si se descuida, ya saben lo que le puede pasar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces desobedecemos la palabra de Dios. Si nos fijamos y la llevamos conforme Él nos pide, nosotros vamos a seguir perseverando, como lo dice su palabra. En Romanos 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Por eso es que en Filipenses 4:6-7 dice, ¿qué dice? No estés afanosos por nada, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que es muy bueno dar gracias a Dios en todo, perseverar, dar gracias día y noche. Yo no me canso de darle gracias por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, cada día por la familia que me regaló, porque ese es un regalo de Dios, nuestra familia. Por eso nosotros tenemos que estar celosos, cuidándolos a ellos, cubriéndolos con la sangre de Cristo, porque esa es la realidad, mis hermanos, es lo más querido de nosotros. Los hijos cuando están pequeños, son nuestra responsabilidad cuidar por ellos y dirigirlos. Ya cuando ellos crecen, cada uno hace su vida como es debido, como nosotros también lo hicimos un día, pero esto no nos quita que no los sigamos cubriendo cada día en oración, porque eso es nuestro deber. Llegamos también aquí, Santiago, por favor, 1:25. Santiago 1:25, que dice, vamos a ver qué dice. Santiago 1:25, perdón. Que dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren qué palabra. Qué palabra tan hermosa dice esto. A veces no nos gustan las palabras, pero a mí me parece hermosa. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué pasa con esta palabra? ¿Cuál es la libertad? La libertad la encontramos en Cristo Jesús, en su palabra, si la miramos atentamente, como dice, y en la palabra, en su perfecta ley. La ley que Dios dio fue perfecta. Lo que pasa es que el hombre la ha destruido por culpa del pecado, por culpa de que no ponen atención a las palabras de Dios cada día. Entonces, aquí siempre nos dice
de la libertad y persevera en ella, y este será bienaventurado. Entonces, ¿queremos ser bienaventurados? Vamos a perseverar. Corintios, 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 6. Segunda de Corintios 6, 4, por favor, dice así: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ahí es. Antes 6, 4. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Siempre vamos a tener necesidades, siempre vamos a tener angustias, pero de todo. Yo siempre digo que agarraditos de la mano de Dios, todas las vamos a pasar. No tenemos que vivir afanosos. Cada día trae su propio afán, como lo dice la palabra. Cada día trae su propio afán. Por eso, antes bien, nos recomendamos, sean los ministros de Dios. Tienen mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades y en angustias. ¿Por qué? Porque los ministros, los pastores, vienen muchas personas, muchos hermanos a pedir consejo en momentos de tribulación, en momentos de qué sé yo, tantas cosas que suceden en esta vida. Pero el pastor siempre está paciente, esperando para dar un buen consejo. ¿A quién? A las personas que lo vienen con necesidades y angustias. Ellos tienen más que nosotros porque tienen mucha responsabilidad, mis hermanos. Así que el que quiera ser pastor, que diga, porque ahí no vamos. Yo no voy. Los pastores son llamados de Dios, no por es que eso. yo quiero hacer muchas cosas. Pero y lo llena. El ministerio es llamado por Dios. Y lo llena, pero al que Él llama, lo capacita. Amén. Así es, esa es la palabra. Así, mis hermanos, que podemos ir, dice, perseverar significa seguir obedeciendo con paciencia, esperar en Dios con buena actitud, no con angustia, no con desespero, porque a veces nos desesperamos, somos humanos. No, si yo oré y le pongo eso a Dios, yo tengo que esperar confiadamente que Él lo va a hacer. Por eso dice, perseverar significa seguir obedeciendo con paciencia, esperar en Dios con buena actitud. Buena actitud, vamos a estar, no vamos a estar riéndonos si estamos pasando por una gran tribulación, pero oramos y estamos confiando. Cada momento, yo le digo, gracias Señor, porque este milagro lo voy a ver. Gracias Señor, porque tú te vas a glorificar en esto. Así que estoy creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, así que no lo veremos. Así, mis hermanos, dice Marcos 4:17, por favor. Ya estamos terminando, entre media hora. Ay. Marcos 4:17. Búsquenlo con calma, que yo también estoy aquí. Marcos 4:17 dice así: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas personas, yo digo que estas personas, pienso que no tienen poca raíz, tienen poca raíz. Porque miren el ejemplo, cuando un árbol es plantado junto a una corriente de agua, ¿verdad? Ese árbol va a crecer frondoso, porque está allí.
Pero cuando ese árbol está en una parte que lo siembran y no le echan agua, ¿qué pasa? No recibe agua, se muere. Así somos los cristianos también. Nosotros cada día tenemos que estarnos alimentando con la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde echamos fuerza. Tenemos para resistir al enemigo, porque el enemigo todos los días va a venir a molestarnos con algo. Pero ahí somos más fuertes cuando oramos, cuando nos unimos. Por eso tenemos que unirnos o pedir oración. Mire, tengo esto cuando estamos, no por todo, porque hay cosas que nosotros solo podemos hacerlo. Pero no hay cosa más grande que nosotros mismos poder ir de rodillas, implorar misericordia por aquello que necesitamos, por aquello que queremos, por lo que estamos luchando. Pero eso lo hace un cristiano cuando en realidad tiene raíz, cuando en realidad se siente que hay poder en Cristo Jesús, que es nuestro abogado delante del Padre. Ahí es donde estamos bien. Entonces por eso dice, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Por eso es que hay que leer la palabra, porque hay muchos engañadores. Dicen una cosa y tan hermosa que usted dice, wow, qué lindo habló, pero cuando usted va a la palabra, que usted la sepa, anota y va y busca, dice, pero si lo que estaba diciendo aquí no era verdad. Entonces tenemos que echar raíces en la palabra, raíces en el lugar donde estamos alimentándonos con la palabra, porque no en todas las iglesias se habla la palabra. Dicen mucha mentira. Todo es riqueza y buena vida y todas esas cosas. Y respeto. Pero a mí no me ganan con ese cuento. Eso lo dice la palabra. Entonces, dice en Marcos, cuando hay problemas, óigame bien, se apartan de la palabra, desarrollan raíces espirituales. Desarrollar raíces espirituales significa que tengas una relación con Dios profunda. Es lo mismo como hay personas que tienen relaciones disfuncionales con otra persona, que están agarrados, codependientes a una persona. Nosotros tenemos que ser codependientes de Jesús, de Dios que es todopoderoso. Ahí es donde nosotros tenemos que ser codependientes de Él. ¿Por qué? Porque todo lo esperamos en Él. Así, mis hermanos, que no hay, ¿cómo le diré yo? No hay otra palabra. Mire Santiago 5:11 lo que nos dice. Santiago 5:11 dice así: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Quién ha sufrido como Job de nosotros? Así que todos sabemos todo lo que pasó Job. ¿Por qué? Porque el diablo lo llamó para remecerlo y llevárselo. Pero él le dijo, no toquéis su vida. Y Job en ningún momento desconfió de Dios. Él perseveró y vimos el fin de Job, que le multiplicó bienes, le multiplicó hijos, hijas hermosas, como lo dice la palabra. Así que lo último que les voy a decir es Proverbios 17. Perdón, Proverbio 23:17. Que dice así: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Por eso, mis hermanos, y aquí termino,
hay que perseverar todo el tiempo. Porque el que persevera llega a la vida eterna. Estamos hablando del cristiano, de la vida eterna. Como también en nuestros trabajos. El que persevera y quiere hacer algo más, puede perseverar y llegar con la ayuda de Dios. Pero aquí estamos hablando, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que envidia el bienestar del pecador, del que está en el mundo. Ay, pero ¿cómo prospera? Pero ¿cómo prospera? ¿Haciendo lo bueno o haciendo lo malo? ¿Cómo prospera? ¿Buscando de Dios o lo prospera el diablo? Para que esté tranquilo y así se lo lleva más fácil. Así, mis hermanos, que lo último que les digo es: tenemos que perseverar en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú llenes, Señor, a mis hermanos de entendimiento, discernimiento y les des mucha sabiduría, como a mí también, Señor, que soy la primera. Padre, te lo pido dándote gloria, honra y honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.